Entonces, ¿cuándo le llegó este tema, este caso a sus manos? ¿En qué momento le llegó? Me llega el domingo 14 de marzo por la noche, a eso de las 10 de la noche. Yo estaba de turno ese fin de semana. Yo no soy la titular del caso. Ah, estaba de turno. Sí, el proceso se encuentra radicado en el juzgado cuarto de instrucción en lo penal. Pero como estaba yo de turno, tenía que asumir el turno correspondiente y asumir todo lo que llegue en el turno. Es por eso que señalé la audiencia para las 9 de la mañana del día 15, lunes 15. El momento de la audiencia, el señor Yacir se presentó sin abogados, sin ningún abogado, no tenía abogado. Se llamó a la defensa pública y la defensa pública dijo que don Yacir había manifestado que ya tenía abogado particular y que ellos habían dejado el patrocinio de este señor. No sé cómo el señor estableció contacto con un abogado y este abogado ingresó a la audiencia para pedir unas horas para revisar el caso, ya que en ese momento había asumido la defensa del señor Yacir. El Ministerio Público no tuvo oposición a esa situación, tampoco la víctima que estaba presente, que fue la alcaldía municipal, representado por la doctora Lorena Meleán, y no tuvieron oposición en ese sentido. Entonces se hizo el cuarto intermedio en esa audiencia para que el abogado o la defensa técnica del imputado pudiese revisar los antecedentes del proceso. Y a la 1 de la tarde se continuó con la audiencia y duró aproximadamente hasta las 7, un poco más de las 7 de la noche. Eso fue cómo se desarrolló la audiencia en realidad. Doctora, finalmente usted le dio libertad irrestricta a Yacir Molina, que es el líder de la resistencia juvenil Cochala, estamos hablando de él. Sí. ¿Por qué le dio libertad irrestricta? Porque en toda la prueba que se adjuntó, que eran más de 500 hojas o 400 hojas, no encontré un solo elemento que acredite la participación del imputado en los hechos que se le imputaban. Habían como 30 declaraciones y otros tantos informes de personal de la Fiscalía General. Y en ninguna de las declaraciones y en ninguno de los informes se decía, bueno, se acreditaba evidentemente que hubo un hecho. Y que ese hecho era el pintarrajeado de las paredes de la Fiscalía General, el ruido de los petardos, la destrucción de un ventanal y de una quema pequeña en una cortina, pero ninguno de los testigos o los funcionarios que eran testigos de la Fiscalía General señalaron de que el señor Yacir hubiese estado presente o lo hubiesen visto en el lugar de los hechos. No había absolutamente nada que determine esa situación. Se le imputó por fabricación, por tenencia, porte, portación y uso de armas no convencionales. Pero lo que se secuestró, y según las actas de secuestro y el allanamiento que se realizó, fueron petardos y matasuegras, que no son armas no convencionales. Tampoco se trajo una sola prueba de que el señor estaba fabricando armas no convencionales.
o que él haya sido el que haya usado un solo petardo en las puertas de la Fiscalía General, o que haya impedido que salgan los funcionarios, o que les haya privado de su libertad. Entonces, mi persona haciendo un análisis, además de que tampoco existían los riesgos procesales, existía un solo riesgo procesal, pero si no existe la probabilidad de autoría, pues no se puede pues detener a la persona. Entonces yo por eso dispuse la libertad irrestricta del señor Yacir Molina. Doctora, en el momento en que usted tomó esa decisión, temía alguna consecuencia? ¿Intuyó alguna Sí, consecuencia? sí, yo sabía que tenía que asumir lo que venga por esa decisión. Pero lamentablemente, aunque no les parece a, a ciertos grupos, no sé, yo no estaba juzgando al líder de la resistencia juvenil Cochala. En ese momento yo estaba realizando mi trabajo y ese señor puede ser muy líder de la resistencia juvenil Cochala, etcétera, pero era un ciudadano más que pisaba mi juzgado. No era un ciudadano ni especial, ni más ni menos que otros que han pasado por mi juzgado. Y bueno, quiero aclarar también de que se lo imputó por organización criminal. Y en los fundamentos de la fiscalía y de la víctima, nunca se me acreditó de que el señor sea líder de una organización criminal o que la organización criminal exista. Porque la organización criminal tiene pues que tener ciertas características, como es la especialización de sus miembros, la duración prolongada en el tiempo, tiene que tener la característica de que cada miembro hace algo ilegal, que se especializa en algo ilegal, que los fines son lucrativos, son beneficios lucrativos para esta organización, que afectan las bases mismas de las leyes, etcétera, ¿no? Entonces esa fundamentación estuvo ausente. Y bueno, por esa situación yo determiné que no existía probabilidad de autoría. Doctora, ¿por qué temió usted alguna consecuencia? Porque ya he vivido todos estos años así. La vez que yo he sacado algo en contra de los deseos de, de ciertas organizaciones políticas o de ciertas organizaciones sociales o de alguna persona que forma parte de estos grupos, pues he tenido que aguantar procesos disciplinarios, procesos penales, persecución en mi juzgado, que vengan a revisarme todo, todos los días, que pidan informes de todo y de nada. Todas esas cosas las he soportado. Entonces, y las he pasado y he ganado muchos amparos, haciendo que me devuelvan mi sueldo eh, por haberme suspendido ilegalmente. Entonces, yo sabía que de alguna forma iban a haber represalias. Y ahora estaba detrás de todo esto el gobierno, es decir, me refiero al tema de la persona en particular. Pues sí, creo que sí, pero bueno, yo confío en las leyes, yo confío en Dios y sé que lo que está mal hecho se queda y siempre sale a relucir la verdad. Entonces es por esa situación que yo siempre he confiado en que cualquier cosa que se haga
en contra mía y que esté mal hecha y que esté con mala intención, tarde o temprano se va a descubrir esa mala intención. Entonces, Doctora, ¿cuál ha sido la primera consecuencia de haber tomado esa decisión? Al día siguiente, ¿en qué momento llegó la primera consecuencia y en qué consistió? bueno, primero fue la amenaza del ministro de Justicia, ¿Qué se dio al día siguiente? que, que se dio al día siguiente, que manifestó de que se iban a tomar, se iban a hacer los procesos y se iban a tomar las acciones correspondientes. Posteriormente, se sacaron una serie de memes, lo que llamamos memes, atribuyéndome palabras que yo nunca dije, desprestigiándome. Se subió a una foto de mi persona en un despacho donde está la foto de Evo Morales y supuestamente era de mi persona y con la mamá de Yacir Molina. Yo no soy esa persona que está en esa foto y no sé quién será la persona que está a mi lado, que supuestamente está a mi lado. Eh, se, se inventaron varias cosas, se hicieron varios memes, se Es surgieron decir, amenazas. a la amenaza, a la amenaza del ministro de Justicia de que esto va a tener consecuencias, vienen los guerreros digitales con los memes. Sí, vienen los guerreros digitales. Posteriormente eh, se, se me notifica con una resolución de suspensión de mis Bueno, funciones sin goce de haber. la notificación, usted ha emitido esta resolución a favor de la resolución o ha determinado la libertad irrestricta de Yacir Molina Sí, un 14 de marzo, ¿no? ¿O un sí. 19 de marzo? 14 de No, marzo. 14, 15 de marzo. 14, 15 de marzo. 15 4 de días marzo. después, el 19 de marzo, es notificada con la suspensión de sus funciones. Solo Sí. 4 días han pasado. El 19 de marzo me notifican, pero lo raro es que la radio Causachun Coca Coca. de Cochabamba ya sabía que me Ajá. iban a notificar el 19 y yo no sabía. O sea, ¿cuándo dio la información Causachun Coca? Más o menos el 16, 17 salió esa información de que iba a ser Ajá. notificada el 19 y yo no sabía. O sea, Causachun Coca informa el 17 que usted va a ser notificada con la suspensión. Exactamente. Sí. Además, se me inventan entre esos memes que salen este señor que dicen que es que está detrás de esa página, el Piojo, no sé qué. Este Viejo señor tuerto. publica el Piojo Tuerto, algo así es, ¿no? Sí. No me acuerdo. Él publica una lista de procesos que yo tuviese, en los que se me incluyen procesos que yo no tengo, como un proceso por 1008, por la ley 1008 de sustancias controladas. Yo no conozco siquiera qué es una sustancia controlada, a no ser por las muestras que ponen en los expedientes. O sea, y además se incluyen una omisión en la declaración jurada de bienes y rentas en las que omití, no sé por qué, porque no lo consideré importante, una cuenta bancaria con 11 bolivianos. Se dice que era una falsedad en la declaración de bienes y rentas, como si, como si yo tuviese un montón de bienes que no he declarado, cuando era una cuenta con 11 bolivianos. Eso se hace, posteriormente se me notifica con la resolución de suspensión
A eso le sucede unas amenazas al teléfono de mi esposo, unas amenazas a mi hijo que le hicieron personalmente en su trabajo, y posteriormente la intoxicación de mi hijo en su trabajo por un par de personas que le quisieron ingresar una botella con un contenido, con un líquido. Entonces mi hijo les dijo que no podían ingresar, pero existiendo el guardia de seguridad y otras personas fueron directamente donde mi hijo y quisieron entrar por el lugar donde estaba mi hijo. Y mi hijo les dijo que no podían ingresar con bebida o con esa botella, y insistieron en que probara el contenido porque era soda supuestamente. Mi hijo dio apenas un trago y estos dos sujetos entraron, dieron una vuelta en el local y al salir le tocaron el hombro, uno de ellos le tocó el hombro a mi hijo y le dijo: ¿qué tal la Coca-Colita? Y pasó una media hora y eso de la 1:30 de la mañana, mi hijo entra totalmente indispuesto a mi habitación, me cuenta lo sucedido y cuando va al sanitario a vomitar, ve que estaba vomitando sangre. Entonces, inmediatamente yo llamé a su hermana, que es médico, y a mi hijo, que también es médico. Y hice todo lo que me indicaron ellos por vía WhatsApp, vía llamada, videollamada. Y gracias a Dios mi hijo logró superar esta situación. Es decir, Posteriormente, luego, siga, doctora. posteriormente vinieron, aparte de eso, vinieron las visitas de inspección, de control y fiscalización, las visitas de la secretaria del director distrital. Se me pedían informes sobre la apelación de don Yacir, y ahora se me ha iniciado, el día lunes se me ha notificado con el inicio de un proceso disciplinario, porque supuestamente he mandado a destiempo la apelación del señor Yacir. Y yo no soy la que manda las apelaciones. Es el secretario, es la secretaria. Y yo no tenía secretaria ese momento. Estaba con un auxiliar porque mi secretaria estaba con baja médica. Los plazos no nos corren cuando estamos en suplencia. Y se me responsabiliza a mí por un supuesto retraso, que no hay tal retraso, que no existe para nada el retraso, siendo trabajo de la secretaria o del secretario. En este caso vendría a ser el secretario en suplencia legal de mi secretario. Y yo solamente contaba con un solo personal, una sola persona que estaba como colaborándome en el juzgado, que era la auxiliar, que ha tenido que hacer el acta, que ha tenido que hacer el testimonio. Y encima, cuando llevamos el día 18, 19, llevamos la apelación dentro del plazo, llevamos la apelación a la sala que le tocó, nos devuelven la apelación diciendo que tengo que realizar 2 sorteos. Uno del incidente que se planteó de exclusión probatoria y el otro de la cautelar en sí. Entonces, inmediatamente procedimos a hacer eso, porque era una orden superior, que no estoy de acuerdo.
porque la audiencia cautelar es una unidad y se corre el riesgo de caer en una violación de derechos, pero bueno, cumplimos. Ese mismo día elevamos la apelación. Y la apelación, o sea, ustedes conocen el resultado de la apelación y el cuaderno ha sido devuelto al juzgado de origen, ya no a mi juzgado, ya no ha vuelto a mi persona, sino directamente al juez que era el titular de la causa. Se garantizó el derecho de impugnación de la víctima y extrañamente, y digo extrañamente, nos exigían, pero desesperadamente, el video de la audiencia. El Ministerio Público nos exigía desesperadamente el video de la audiencia. Pero el video solamente se sube cuando la secretaria termina de realizar su acta. Entonces no les podíamos dar el video de la audiencia. Pero les proporcionamos en flash a la Fiscalía Departamental, en flash memory, para que dejaran de hostigarnos con eso del video, porque nos estaban hostigando. Cada 20 minutos era una llamada, la aparición de un funcionario de la Fiscalía Departamental. Le damos el video a un funcionario de la Fiscalía Departamental y aparece apelando la Procuraduría, que no era parte en el proceso, con fundamentos expuestos solamente en el video. ¿No? Y para mí, ahora que ya no estoy con el caso, yo puedo emitir ciertas cosas. La Procuraduría solo puede intervenir cuando hay un daño económico al Estado a partir de los 7 millones de bolivianos.